Hola alumnos, bienvenidos a la clase de biología. Hoy estaremos conversando acerca de funciones de comunicación a nivel celular. Tal como los miembros de un grupo de trabajo requieren comunicarse para coordinar sus acciones, las células del cuerpo emiten y reciben señales que le permiten hacerlo. Las características de la comunicación celular dependen de varios tipos de factores, como la distancia que separa a las células, el medio por el cual debe viajar el mensaje y los tipos celulares que se comunican. La comunicación entre las células adyacentes ocurre cuando las membranas celulares están muy próximas. Es posible que se establezcan uniones en hendidura. Estas se constituyen entre ciertas proteínas integrales de ambas membranas, formando un canal llamado conexón, que comunica a los citoplasmas. Estas estructuras participan en ciertas conexiones neuronales, como veremos en el siguiente proceso de la clase. Ok, en este esquema podremos ver células musculares, llamados miocitos. Están relacionados los miocitos con la matriz extracelular. El conexón puede estar cerrado dependiendo de la disposición proteica en este caso o abierto, comunicado en este caso por conexinas. Seguimos. La comunicación celular a distancia. Bueno, la comunicación celular a distancia se basa en la interacción entre una célula que emite una señal química, un mediador químico o primer mensajero, y una célula diana que recibe esta señal gracias a un receptor específico para que ésta y que responde cambiando su actividad. Generalmente la comunicación se efectuaría en este caso de tipo local, endocrina o nerviosa. La comunicación local, en este caso las moléculas mensajeras son mediadores químicos locales. Son secretados por la mayoría de las células del cuerpo y tienen un rango de acción limitado solo a las células vecinas, por ejemplo la histamina y las prostaglandinas. Comunicación endocrina. Las sustancias químicas en este caso actúan como mensajeros y las hormonas son secretadas por células endocrinas. Estas viajan por la sangre hasta una o más células dianas de distintas partes del cuerpo, por ejemplo el cortisol y la tiroxina. La comunicación nerviosa, en este caso los mensajeros químicos son neurotransmisores producidos por las neuronas y liberados en la sinapsis sobre la célula. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en este caso la liberación ocurre por vía de neurotransmisores como por ejemplo la dopamina y la serotonina. Importancia de los subsistemas de relación. Un organismo se mantiene vivo si todos sus subsistemas operan adecuadamente. Para que las células se mantengan con vida, es necesario que el organismo pueda responder de manera adecuada y en el momento preciso. De esta forma, se logra mantener el medio interno estable dentro de ciertos parámetros, pese a que las variaciones ambientales y la dinámica de los procesos que determinan esta composición podrían variar. Aquellas perturbaciones que causan desequilibrio del medio interno se denominan como estímulos estresantes. Tomen nota. De ellos son ejemplos externos el calor, el frío y la falta de agua o de oxígeno, e internos el dolor, el bajo nivel de glucosa y la acidificación de la sangre. Frente a los estímulos estresantes, el organismo dispone de mecanismos de control homeostático que intentan contrarrestar sus efectos. Todos los subsistemas participan en ello, pero son de especial relevancia los subsistemas de relación, es decir, sistema nervioso y endocrino, pues ellos se ocupan de integrar y coordinar las respuestas adaptativas del organismo frente a las variaciones que alteran su estado de equilibrio. Los mecanismos de control homeostático son, en su mayoría, sistemas de retroalimentación, esto es, son sistemas en realidad capaces de obtener y procesar información acerca de las funciones que realiza para generar acciones correctivas. Se distinguen de sistemas retroalimentarios negativos y positivos. El centro de integración o de control establece los límites de los cuales debe oscilar una variable orgánica o una condición controlada. ¿Qué quiere decir con esto? Como por ejemplo en este esquema se presenta un flujo que comienza del centro de integración por una vía eferente hacia un efector.
el efector, o en este caso podría explicarse el efector como que induce la retroalimentación con el receptor y este receptor continúa hacia la vía eferente y llega al centro de integración. Cabe destacar también que el efector puede ejercer retroalimentación con el centro de integración. Esto como para esquematizar el sistema de regulación con retroalimentación. En el siguiente cuadro se comparan las respuestas nerviosa y endocrina. Por ejemplo, para la respuesta nerviosa, la forma en la que se transmite la información entre las células ocurre por un impulso nervioso y secreción de neurotransmisores. En cambio, para la respuesta endocrina se hace a través de la secreción de hormonas. El medio por el cual se propaga la información para la respuesta nerviosa es mediante un axón y terminales axónicos. Para la respuesta endocrina es a través de la sangre y matriz celular. La rapidez con que se transmite la información y se genera una respuesta en la respuesta nerviosa es mayor en milisegundos. La respuesta endocrina es menor, segundos u horas. La concentración de la molécula que transmite la información en el medio de propagación. Para la respuesta nerviosa, los neurotransmisores pueden alcanzar altas concentraciones en la sinapsis, por ejemplo 5 por 10 a la menos 4 m. Las hormonas, en cambio, para la respuesta endocrina, viajan muy diluidas en la sangre, comúnmente menor a 10 a la menos 8 m. La permanencia y efecto. La respuesta nerviosa es de corta duración y la respuesta endocrina de larga duración. Seguimos. Control neuroendocrino de la homeostasis. Presten atención a este fragmento. Si bien ocupa el 1% del volumen total del encéfalo, el hipotálamo es el principal centro de integración encargado de la coordinación de los sistemas nerviosos y endocrinos para la regulación de la homeostasis. Aquí interviene en la función de casi todos los órganos del cuerpo, mediante la integración de la información y control que ejerce sobre la actividad del sistema nervioso autónomo y la función de la hipófisis. Al hipotálamo llega mucha información por distintas vías, la que integra generando respuestas que regulan la homeostasis. Por ejemplo, recibe información acerca de qué? De la presión sanguínea, la distensión estomacal, mediante el nervio vago, la temperatura de la piel desde el tronco cerebral, las condiciones de luz y oscuridad mediante las vías ópticas, el balance iónico y temperatura de la sangre gracias a diversos receptores. Control del hipotálamo sobre el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, abreviado como SNA, es una división del sistema nervioso encargada de responder de manera automática e involuntaria a ciertos estímulos, controlando la musculatura lisa, las glándulas exocrinas y el músculo cardíaco. Presenta tres divisiones, una entérica, una simpática y una parasimpática. Las dos últimas son las principales responsables de la regulación de la conducta emocional y de la homeostasis. Sus respuestas son opuestas y complementarias, manteniendo así las condiciones normales del metabolismo basal. El hipotálamo se conecta con los centros neuronales del sistema nervioso autónomo ubicados en el tronco encefálico y en la médula espinal. Con esto se consigue controlar la presión arterial, la composición electrolítica y la temperatura corporal, entre otras variables. ¿Qué quiere decir? Que tiene un papel fundamental en la termorregulación. Además, interviene en las respuestas reproductivas y en el estrés agudo. De este modo, tanto ante una situación de amenaza extrema como si ocurre un desequilibrio interno, el hipotálamo, a través de la rama sináptica del SNA, envía señales a múltiples órganos para que respondan al estímulo estresante. Luego, superada la emergencia, el hipotálamo, mediante la división parasimpática, ordena a los órganos volver a su condición normal de funcionamiento. Aquí en este esquema se ejemplifica principalmente cómo el hipotálamo es crucial para la supervivencia. La corteza cerebral, a través del hipotálamo, explica aquí, con sentido de las flechas, podría mandar o enviar el mensaje a través de la médula espinal o el tronco encefálico,
Esto a su vez separarse la señal nerviosa hacia las neuronas del sistema nervioso parasimpático o hacia las neuronas del sistema nervioso simpático. Y este mensaje llegaría directamente al músculo liso, a las glándulas exocrinas y al músculo cardíaco. Control del hipotálamo sobre la hipófisis. Para ejercer su función homeostática, el hipotálamo regula la actividad de otras glándulas endocrinas mediante el control de la hipófisis. Esta es la principal glándula del sistema endocrino, ya que controla la actividad secretora de la mayoría de las demás glándulas, razón por la cual es denominada como la glándula maestra o rectora. La hipófisis es una pequeña glándula del tamaño de un poroto, ubicada en la base del encéfalo. En ella pueden identificarse tres partes o lóbulos: el lóbulo anterior o adenohipófisis, el lóbulo posterior o neurohipófisis y una parte que los conecta, el lóbulo intermedio, muy pequeño en los seres humanos en este caso. Dada la estrecha relación entre ambas glándulas, se habla del eje hipotalámico hipofisiario. A continuación se explica su funcionamiento. En este esquema se explica cómo funciona el lóbulo anterior de la adenohipófisis, el lóbulo posterior de la neurohipófisis y los capilares del sistema porta hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo contiene células neurosecretoras, un grupo de células especializadas que producen diversas hormonas. Las almacenan y las liberan cuando reciben un estímulo. Sus secreciones ingresan a un grupo de capilares sanguíneos que rodean a la adenohipófisis, donde actúan estimulando o inhibiendo, según sea el caso, la secreción de las hormonas hipofisarias. La neurohipófisis, por su parte, no es una verdadera glándula endocrina, ya que no produce hormonas, sino que almacena las secreciones hormonales que se producen en el hipotálamo. En este cuadro resumen se presenta las hormonas secretadas por la adenohipófisis, que en este caso es la hormona de crecimiento, la hormona luteinizante, la folicoestimulante, tirotropina, prolactina y hormona adrenocorticotrópica. Las hormonas liberadoras, en este caso abreviadas con HL, secretadas por el hipotálamo, está la hormona de crecimiento, la de la gonadotropina, de la tirotropina, prolactina y la corticotropina. Y las hormonas inhibidoras secretadas por el hipotálamo, en este caso, está la somatostatina y la dopamina. Importancia de la termorregulación. Al igual que con otras variables corporales, como la presión sanguínea, el control de la temperatura se mantiene gracias al sistema de retroalimentación negativa. Los termorreceptores son estructuras capaces de detectar variaciones de la temperatura. Los que existen en la piel, en este caso cutáneos, responden principalmente a las variaciones ambientales de temperatura, mientras que los centrales, ubicados en los órganos y en el sistema nervioso central, se activan por variaciones de la temperatura de la sangre que los irriga. La corteza cerebral, como centro de integración, controla respuestas reflejas de la musculatura esquelética, los tiritones, que permiten generar calor debido al movimiento muscular. También inicia respuestas voluntarias destinadas a controlar la temperatura, como moverse o abrigarse. En este esquema podemos ver con una flecha azul oscuro, identificada como estímulo, el camino, la vía nerviosa, y en cada recuadro con fondo rosa las respuestas. Por ejemplo, si la disminución de la temperatura ocurre en la sangre, estos son recibidos por termorreceptores centrales y envían la señal al hipotálamo. De aquí se lleva la señal a los músculos del esqueleto, dando una respuesta inconsciente, en este caso el tiritamiento o tiritones. Podemos seguir cada una de las flechas y ver la ruta. Por ejemplo, si la disminución de la temperatura ocurre en la piel, los termorreceptores cutáneos podrían enviar el mensaje hacia la corteza cerebral o el hipotálamo. Si llega a la corteza cerebral, los músculos del esqueleto producen una respuesta voluntaria, que es moverse para calentarse. Si es por vía hipotálamo, los músculos del esqueleto tienen una respuesta inconsciente, como los tiritones.
Analicen bien este esquema, que es una ruta sencilla como para comprender cuándo hay respuesta por el hipotálamo y cuándo hay respuesta por la corteza cerebral. Los termorreceptores. Estos son estructuras capaces de detectar variaciones de la temperatura. Los que existen en la piel, ya como les había explicado, llamados cutáneos, responden principalmente a las variaciones ambientales de la temperatura, mientras que los centrales están ubicados en los órganos y sistema nervioso central. La corteza cerebral, como centro de integración, controla la respuesta refleja de la musculatura esquelética. Aquí en este esquema se puede ver cómo la temperatura incide en una enzima de la membrana del receptor que controla el canal iónico. El hipotálamo actúa en libre control de la voluntad y de la conciencia y envía señales a los efectores usando nervios del sistema nervioso autónomo. Dato curioso, conexión con el deporte. Aquí tenemos que aproximadamente el 80% de la energía producida para la contracción muscular se libera en forma de calor. El objetivo de la termorregulación es mantener la temperatura corporal lo más estable posible, incluso durante el ejercicio. En deportistas, la producción de calor es muy alta, sin embargo el sudor permite disiparlo, pero a la vez provoca deshidratación. Beber líquidos es conveniente en este caso. Ahora, solamente pueden beber líquidos, en este caso como agua o compensadores iónicos. En el mercado están a la venta diferentes sustancias o bebidas que podrían hacer este mismo efecto. Bueno, continuemos. Hablando de lo mismo. La tasa de sudoración puede alcanzar hasta unos 2 litros por hora, lo que puede producir una importante pérdida de agua y llevar a una deshidratación, descendiendo el volumen plasmático y la producción de orina. ¿Qué quiere decir esto? Que es conveniente, si se está trabajando con disciplina bajo una actividad deportiva, mantenerse totalmente hidratado continuamente durante el ejercicio para evitar daños en el sistema renal, por ejemplo, o llevar a una deshidratación. Conversemos un poco sobre el control hormonal de la temperatura. Fíjense bien en este esquema y presten atención. Cuando el organismo se expone a situaciones de descenso de la temperatura por largo tiempo, actúa en el sistema endocrino. La tiroxina es producida por la glándula tiroides y esta se transforma en una tiroxina tipo 3 de forma activa. Es la principal hormona encargada de regular la temperatura corporal. Además, estimula el crecimiento de los tejidos y es imprescindible para el desarrollo del sistema nervioso. Cuando el hipotálamo recibe la información de un descenso en la temperatura, comienza a producir y liberar el factor liberador de tirotrofina. Esta hormona estimula a la adenohipófisis a que se produzca y se secrete tirotrofina. En este caso se puede abreviar como TRH. Esta actúa en la tiroides, la cual comienza a secretar tiroxina. La tiroxina actúa en todas las células y provoca un aumento del ritmo metabólico, lo que produce energía en forma de calor. ¿Cómo se desactiva esta cascada de reacciones? Bueno, el aumento de la temperatura corporal o de los niveles de tiroxina en la sangre inhiben la secreción hormonal del hipotálamo, de la adenohipófisis y de la tiroides. El estrés y sus causas. El estrés se puede entender como un conjunto de respuestas innatas en el comportamiento del individuo ante una amenaza, con el objetivo de responder defensiva o adaptativamente frente al estímulo o situación que se percibe como un peligro, en este caso llamado agente estresor. Por ejemplo, ante una amenaza física, el hipotálamo desencadena una serie de cambios fisiológicos que reconocemos como miedo. Para enfrentar el estresor, el organismo requiere aumentar la cantidad de sangre que llega al cerebro y los músculos. También debe aumentar el aporte de oxígeno y glucosa transportado por la sangre a estos órganos. La adrenalina, que puede actuar como neurotransmisor y hormona, y el cortisol son ejemplos de sustancias químicas que permiten estas funciones. El estrés genera respuestas que determinan que el organismo reciba un mayor aporte de oxígeno y glucosa. Esto explica por qué aumenta la frecuencia cardíaca y la respiratoria.
Agentes estresores. El agente inicial que induce la aparición del estrés se denomina estresor. Este es un estímulo o una situación que desencadena respuestas nerviosas y endocrinas. Puede ser de naturaleza física, como la deshidratación o la exposición continuada al frío, o de naturaleza psicológica, como aquellas situaciones que son interpretadas como amenazas para la supervivencia o para mantener una forma de vida. Sigamos. El tejido nervioso. El tejido nervioso es altamente especializado y está formado por dos tipos de células, nerviosas o neuronas y células gliales o glías. De la enorme cantidad de neuronas de nuestro organismo, solo el cerebro tiene más de 100.000 millones. Todas estas comparten la misma organización estructural y especialización funcional, la conducción del impulso nervioso. A manera de esquema, tenemos una célula neuronal. Está compuesta por dendritas, que son prolongaciones cortas y ramificadas del soma. Tienen botones prosinápticos a través de los cuales reciben señales de otras neuronas o células. El soma es el cuerpo celular. En él se destacan el núcleo o el nucleolo y los cuerpos de nísil y las polirribosomas, lo que indica una elevada síntesis de proteínas. En el soma, además, se forman vesículas y neurotransmisores. Las agrupaciones son neuronales y forman la sustancia gris, que es visible en la corteza cerebral. El axón o fibra nerviosa, que es una ramificación del soma, esta es la más larga que la dendrita y generalmente única. Está el terminal axónico, que de esta región del axón se transmiten las señales y otras neuronas a los músculos o glándulas. Los nodos de Ranvier, que se forman por las interrupciones de la vaina de mielina, en ellos la membrana del axón, que tiene contacto con el líquido intersticial y puede, por lo tanto, intercambiar sustancias con él. Y la vaina de mielina, que existe en la mayoría de las neuronas y está formada por varias capas de mielina, que es una sustancia grasa producida por células gliales que envuelven entrecordalmente al axón. Y con esto concluimos la clase y continuamos en la siguiente semana en tu aula virtual. Para la siguiente clase tienen que tener claro todos los conceptos antes expuestos porque los temas se irán profundizándose cada vez más y conoceremos a fondo el sistema nervioso y las reacciones que ocurren en él con diferentes agentes estresantes del mismo. Nos vemos.